Hola amigos y amigas de Espacio Sarabá, este nuevo proyecto en el cual entrevisto a personas además que han sido muy importantes en mi vida, personas que conozco desde hace muchos años. En el caso de Yamila Asise Vargas, nuestra invitada de hoy, nos conocemos desde los 80, ¿verdad, Yamila? Así es, así es. Cuando estabas publicando con Ediciones Huracán un libro muy importante, La Mujer en Puerto Rico, y tuve el privilegio de ver el manuscrito poco antes de que se editara. Y desde entonces, luego tu trabajo en Calley, luego tu trabajo por los derechos reproductivos. Y quiero, antes de que comencemos a hablar de tu trabajo, hasta llegar a este libro tan bello, porque además hay que decirlo, es una edición divina, con unas ilustraciones. A mí me encantan las fotos y los dibujos y todo esto. Así que, y las pinturas que se reproducen, ahí es un trabajo muy bello. No podía ser de otra manera, siendo también un proyecto de la Liga de Arte, que diría nuestra querida amiga Marilu Carrasquillo. Para mí es importante aclarar que este proyecto es parte de una serie de actividades y de gestiones que yo ubico en un contexto muy amplio, eh, terapéutico, en el sentido de que para mí hacer lo que amo, defender los derechos humanos de las mujeres, de las comunidades, de la comunidad LGBT, de los casatíes, de todas las poblaciones que sufren abusos, etcétera, trabajar, visibilizar esas situaciones es parte de mi trabajo terapéutico, no en un sentido de tomarme una pastillita para que me quite el coraje o me haga desviar mi atención hacia otros temas superfluos, sino para atenderlo y aliarme a gente como tú, que toda tu vida la has dedicado en buena medida a la enseñanza y a la investigación sobre el trabajo de muchísimas mujeres. Y quiero que me hables de esa trayectoria tuya para llegar entonces finalmente al libro que vamos a hablar hoy, que se ha estado presentando y se va a seguir presentando y que recomendamos encarecidamente. Bueno, gracias Benjamín por invitarme. Sí, nuestra colaboración y conocimiento data de cuando yo comencé a hacer mis primeras investigaciones y publicaciones sobre las mujeres en el movimiento obrero, sobre las primeras sufragistas, feministas. ¿Mm? Ujú. eh, y ese desarrollo gracias en parte a, claro, a mi formación que tuve con Isabel Freire de Matos, que nos alimentó esa pasión por el conocimiento, por valorar lo puertorriqueño, por valorar nuestra historia, y le dan, por supuesto, a mis padres, ¿verdad? Con la formación que me dieron como puertorriqueña. Y luego la exposición que tuve con mis profesores, varios profesores, Ricardo Campos, con los que descubrí una Luisa Capetillo, esas mujeres del movimiento obrero, que pues me abrieron una puerta inmensa a lo que fue la investigación historiográfica y ver Ujú. toda la censura que ha tenido nuestra historia, de reconocer esa participación, a veces de ocultar, como es el caso que vamos a hablar hoy, de Amalia Cletos Noa, y otras veces de sencillamente ignorar y no valorar esa presencia de las mujeres que somos parte de la historia de la humanidad. Así que ha sido un trabajo de tratar de restituir, de, de dar valor, de poner en los libros de historia, poner en imágenes las contribuciones de algunas de esas mujeres. Bueno, y podemos decir, afortunadamente, después de todos estos años, que son 40, parece mentira, yo te veo igualita. Ciertamente, pues tu vida da fe y tu trabajo da fe de que has cumplido con esa misión, con esa vocación, con esa intención y hasta el sol de hoy de rescatar esa memoria, ¿verdad? Como tú bien dices, a veces
por mil razones. Vamos a hablar un poquito de esas razones. ¿Cuál tú crees o cuáles son algunas de las razones que ha llevado a que en lo que es la historiografía o la sociología del país o las investigaciones que se realizan incluso en las humanidades, mm, se oculte o no se destaque o se menosprecie el trabajo de tantas mujeres que han hecho y siguen haciendo una gran contribución? Bueno, es una visión pues machista de la historia, en que asume que los hombres son los protagonistas y los que hacen, ¿verdad? Ujú. Y, ¿verdad? Un desprecio, una falta de valoración al trabajo de las mujeres en diferentes ámbitos, ¿verdad? Sea bien el trabajo doméstico, el trabajo productivo, todos los tipos de trabajo, y en eso entra yo había investigado más en términos laborales, ¿verdad? Literarios, pero tengo que decir que va a ser una década, ¿verdad? Que me, que me doy con el nombre de Luisa Hay el Brunet y Ujú. todos los mitos y que habían sobre ella que me motivan a buscar, ¿verdad? Unas contestaciones en la prensa, en la historia, y no en las opiniones o interpretaciones de algunos historiadores del arte, ¿verdad? Claro, Entonces, es el caso de Luisa Hegel me descubrió, ¿verdad? Que como Luisa Hegel había otras mujeres en las artes, que sabemos que ahora en la actualidad hay muchas mujeres, ¿verdad? Produciendo arte y magnífica, pero que antes de ella, esas otras, no se les había, se les había mencionado, pero se les había estudiado poco, ¿verdad? claro. Eh, y la historia del arte estaba un poco monopolizada por unos historiadores, por unas concepciones, como decían, ¿cómo es que de Campeche a Oyer no hubo nada? Es lo que han Claro, dicho algunos historiadores de arte. Y hemos, ¿verdad?, comprobado con el caso de Amalia Cletos no, que eso es falso, ¿verdad? claro. Así que, pues, pero yo creo, ¿verdad?, que buscar en este sentido la investigación con fuentes primarias es Ujú. absolutamente fundamental porque es la que nos lleva a contar las cosas un poco más como sucedieron, ¿verdad? Y no con los prejuicios, la estigmatización que a veces se nos trata a las mujeres en la historia. Y, y también eso me hace recordar otro libro muy interesante, además que tú presentaste, y Ah, que, ¿verdad? Y que ciertamente fue un libro perdón, un segundo, de que, nuestra colega África Cabanillas. perdón, un segundo aquí. Es un libro que presentamos, bueno, presentaron ustedes en la Liga de Arte justamente, y que de una colega tuya con quien escribes justamente un ensayo. Y este libro a mí me fascinó, la presentación fue increíble y la introducción fue tan iluminadora porque plantea unas bases teóricas muy fundamentales, sobre todo de por dónde han ido los estudios de las mujeres y de su trabajo. Y entonces, lo que dice África aquí, bueno, África y Amparo, plantean, entre otras ideas, el hecho de que hay que, por un lado, hay que rescatar, porque de hecho el trabajo tuyo y de las colegas que son parte de este libro, pioneras del siglo XIX en las artes y la educación en Puerto Rico y España, hay un rescate de esas pioneras. Y al mismo tiempo hay que destacar que, como decía África, y me gustaría que abundara sobre eso, que en su momento esas personas, esas mujeres, gozaban de un reconocimiento y de un respeto extraordinario en muchos casos. Sí. Bueno, Y, fue el caso de Luisa Hegel, por eso fue uno de los puntos centrales en la reconstrucción y reivindicación de la figura de Luisa Hegel Brunet que yo pude hacer
en Ajá, 2016, que tuve el honor de ser curadora de la exhibición, porque sí, ella fue muy admirada por su época, era la diosa de la pintura en aquella época, fue Luisa Hay de Brunet. Y eso de que los desnudos, hubo protestas y les clausuraron exposiciones, todo eso era falso. Ella fue, había quizás un nivel cultural más liberal, me atrevería yo a decir, con menos censura que el que tenemos ahora, y a ella la reconocieron y fue muy querida y valorada. Y una vez fallece, pues entonces estos historiadores oficialistas le echan tierra y la, desapare claro. la desaparecen de la historia sin valorar, ¿verdad? Las grandes aportaciones que ella hizo, pero que se han podido recuperar sobre todo por sus estudiantes, por los estudiantes artistas agradecidos como Rafi Treyes, uno de los Martín García, y ahí de verdad es que ese rol de la educadora que hay en estas mujeres, pues es lo que las perpetúa en la historia, ¿verdad? En cierto modo, y las hace valer, ¿verdad? Porque están ahí esos estudiantes que dan testimonio de ¿verdad? Del valor de esa artista. Y entonces pienso en el caso de Amalia, ¿verdad? De la pintora, que ella era parte de una escuela. No era raro que en lugar de un pintor trabajar solo, tenía una escuela en la cual había aprendices, había muchos de un gran nivel que a veces colaboraban incluso en la creación de las obras maestras y que en este caso era el padre. Entonces, ahí ella tenía un espacio, queremos pensar, ¿verdad? Puedes abundar sobre eso, un espacio donde ella tenía su lugar como una pintora a quien se le reconocía su talento y al mismo tiempo podía eventualmente pasar desapercibida o podía ser ocultada su contribución por razones que no se explican, ¿verdad? ¿Cómo tú lo entiendes? ¿Y por qué? Porque además es una figura muy importante en dos de los ensayos del libro. Bueno, yo quiero contar, ¿verdad? Cómo es que yo encuentro a Amalia, porque yo el nombre lo había visto en las listas, ¿verdad? Porque es una manera en la mayoría de las historias, pues, y estas mujeres pintaron. Entonces hay una lista de 10 o 15 nombres sin cualificar, sin dar más detalles, etcétera. Así que yo había visto su nombre entre otros nombres de mujeres, pero fue un día que me pasó algo realmente mágico en San Germán, en la iglesia de San Germán, que yo voy allí buscando lo que se había dicho por cientos de años, que era un Campeche, una pintura de José Campeche. Y cuando eran los tiempos de COVID, estaban pasando la misa por Zoom y le preguntó al sacristán y le ¿dónde está el Campeche? Y él me dice dos cosas: está en restauración y no es un Campeche. Lo pintó Amalia Cletos Nova. Saca su celular y me muestra esta firma espectacular, eh, Ujú, absolutamente hermosa, que decía Amalia B. Cletos Noa, Pinsit, 28 de septiembre de 1855. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Yo digo, porque claro, al otro día ya yo estaba entregada, había llamado a uno de la iglesia que estaba en el proyecto de restaurar la pintura, David Nazario, que había hecho un libro, y yo decía, pero ¿por qué eso no lo han anunciado más, verdad? Este, claro. claro, todavía estaba el cuadro restaurándose y eso fue lo que me lanzó a mí a la investigación, ¿verdad? Y a tratar, porque, y luego, eso fue el primer paso, pero luego cuando me reúno con el restaurador de la pintura, un famoso experto, se llama Archie Santiago de Ponce, que trabaja para el Museo de Arte de Ponce y, ¿verdad? Y muy de gran expertise. Él me enseña las fotos de la reconstrucción y yo me percato que la firma de Amalia
estaba en el medio del lienzo, al dorso en el medio del lienzo. O sea que era imposible no ver esa firma. claro, Por eso es que yo titulo mi ensayo, tenía la firma, pero no la veían. ¿Por qué? Porque el cuadro se había restaurado y un artista de San Germán lo había restaurado, había visto la firma y lo había ocultado. claro. Luego me he enterado yo, luego que se ha publicado el libro, me llegan más historias, que luego en el 2008 otra persona fue, lo retrató y se lo comentó en los círculos de arte y dijeron, no lo diga. O sea, que la cosa fue A nivel aumentando. de ocultar eso, porque, claro, porque se supone que le quitaba valor el hecho de que no fuera un Campeche. Exactamente, exactamente. Pero luego, cuando yo comienzo a investigar, que voy al Instituto de Cultura a ver lo que había allí en depósito y pregunto, ¿y dónde está la firma de este lienzo atribuido a Amalia? Y vamos, me dice la registradora, compañera absolutamente generosa con su tiempo, profesora, vamos a ver la ficha. Y ahí vemos que ese cuadro había sido comprado como un Campeche y luego el restaurador Conrad del Museo de Ponce había descubierto que era de Amalia Cleto. No. Entonces Claro, ya la cosa empezó a coger otro tono y claro, claro, luego pues seguí investigando un ensayo maravilloso, corto, de un periodista, de José Antonio Daubón, con una breve biografía de Amalia, donde habla las conexiones de ella con Tavares, con un mago famoso de Irlanda, con niños que ella cogía en su casa, con sus habilidades en la aguja. Entonces ya tuve luego en la prensa cuando fallece o lo que dicen de ella, entonces estamos hablando de una mujer que era absolutamente admirada por su comunidad, claro. ¿verdad? Y que exhibió en las exposiciones públicas, las famosas exposiciones públicas, que son un texto que todos los puertorriqueños deberíamos leer para que se sorprendieran de todas las cosas que se hacían en este país. Es cierto. Lo estábamos comenzando. Y Claro, ahí en esas exposiciones públicas vemos lo que ella exhibió con su padre, ¿verdad? Porque claro, eso era el taller Cletos Noda, eran su padre, ella y dos hermanas. Y Oyer, que fue allí a aprender y que ella fue, obviamente, profesora de Oyer. Entonces, ¿cuándo se dice eso? Se dice Juan claro, Cleto fue profesor de Oyer. No, Juan Cleto y Amalia, porque Amalia le llevaba a Oyer 9 años. O, claro. entonces vemos, ¿verdad?, cómo va emergiendo ese personaje, esa mujer. La semana pasada encontré otra carta más de ella, un legajo. Así que, y, pues, es maravilloso, ¿verdad?, encontrar, poder rehacer, revivir y darle el sitio, porque además hay, no es que no se haya visto, ¿verdad? En el Museo de Arte de Puerto Rico hay una pintura de Amalia que se llama El pescador italiano, pero Sí, ¿verdad? A mi entender no se pone en toda su dimensión el valor porque cuando nos ponemos a investigar quién eres ese pescador italiano, pues esto es un líder revolucionario de Nápoles que luchó contra los españoles en el siglo XVII y claro. que se convirtió en un ícono revolucionario en todo el mundo. Entonces, y Amalia es la única persona hasta el momento que yo he encontrado que hace referencia a ese Maravilla. héroe. Así que estamos hablando de una familia ciertamente liberal, de afirmación Y puertorriqueña, por no decir revolucionaria. y Además, mulatos, que era claro, eso el, es importante. el Ah, otro sí, gran el otro gran disparate que habían dicho de que Juan Cleto era español porque sabía dibujar. Eso era más o menos pues no, pues gracias a las investigaciones del genealogista Antonio Daubón, bisnieto del periodista que escribió sobre Amalia, pues claro, él documentó que Amalia, que Juan Cletos era pardo, libre y Amalia también. Así que claro. eso también nos da más información sobre esa comunidad negra y mulata del siglo XIX que tenían una parte
súper protagónica en la producción cultural de nuestro país. Tú sabes, Claro, eso es otro ángulo que no se ha explorado en toda su dimensión, ¿no? Yo no digo que no se ha investigado, pero que estamos todavía en ciernes en ese. claro, y no solamente merece estudiarse, sino darse a conocer de forma plena, ¿verdad? Porque como tú Sí. dijiste, muchas aristas importantes, el hecho de que ya teníamos unas tradiciones culturales muy importantes que se estaban gestando, unos ambientes culturales muy ricos, unos intercambios entre personas de distintas disciplinas y además unos proyectos educativos. Y ahí pienso en una de tus favoritas, ¿verdad? Que es Ana Roque Geigel, también es conocida como Ana Roque de Duprey, porque ella era una mujer renacentista y además había una vocación educadora que supone una gran generosidad a la hora de compartir ese conocimiento, que no era solamente adquirirlo y demostrarlo, sino la necesidad de compartirlo, de socializarlo. ¿Qué dirías de eso? Bueno, Ana Roque, pues claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, una figura renacentista, ¿verdad? Que sabía, hablaba español, inglés, francés, incursionó en las novelas, en la geografía y en el libro, el capítulo que es escrito por Rosario Méndez Paneda, Ujú. que ya ella ha hecho aportaciones a historia de las mujeres negras en Puerto Rico y a Celestina Cordero en particular, pues Rosario se enfoca en estudiar el caso de la botánica antillana de Ana Roque, que es todavía un libro no tan conocido, ¿verdad? Aunque hace unos cuantos años para la naturaleza tuvo una iniciativa importantísima de divulgar este hallazgo, pero que es una historia también de un poco de descubrimiento y censura, porque fue un libro que Ana Roque trató de publicar con el apoyo de la Universidad de Puerto Rico y no se lo publicaron porque le querían imponer que ella utilizara una terminología que utilizaba Britton, un gringo que estaba trabajando en Puerto Rico, y no la etimología científica y vulgar, que era la que eventualmente se iba a hacer popular, ¿verdad? Claro. Así que ese caso es fascinante, ¿verdad? Y eso Rosario lo narra muy bien y muestra también sus facetas como periodista, como, ¿verdad? ¿verdad? Su compromiso con la lucha sufragista. Así que, sí, es otra figura que sobre todo en el tema del mundo científico, pues hay que valorarla más. Eh, sí. ¿Y qué me cuentas de Amalia Paoli? Que Bueno, además empezaste en algún momento hablándome de la anécdota de cómo ella quería viajar a estudiar a París y como no tenía los recursos, pues dio una serie de conciertos por toda la isla y consiguió el dinero. Hablando de autogestión, ¿verdad? Que pensamos que no hemos ay, inventado esa práctica en los últimos 10 años y ya estas mujeres lo estaban haciendo tranquilamente. sí, bueno, ella lo hizo Además, ella. ese apellido, ¿verdad? Llama la atención. Sí, bueno, Amalia, que algunas historias sobre ella la han llamado Amalita, pero a mí eso pues, te voy a decir que no me complace tanto, porque es una mujer que se comió el mundo. Entonces, Claro. crió sus hermanos porque se quedaron huérfanos. Ella iba de casa en casa a Ponce. Ese ensayo, tengo que decir que lo escribió Yara Maite Colón Rodríguez. Eh, Ajá. que trabaja en el Fideicomiso de Conservación en el Viejo San Juan. Y pues Amalia, y claro, su sueño era ir a estudiar a España y a Italia, canto, y hizo exactamente lo que tú decís, ¿verdad? Mencionaste, que organizó, y Ana Roque y Trina Padilla le ayudaron a organizar esos conciertos. Y también eso fue algo, Ana Otero, otra música pianista famosísima en París, puertorriqueña, también hizo eso. Y Amalia, pues,
de ella se ha dicho que ella se sacrificó por su hermano, pero Es el, Antonio Paoli, ¿no? El tenor el foco de rey de los nuestro, tenores. nosotros proponemos otra narrativa, ¿verdad? O Ah, sea, ella era una jefa de familia, ¿verdad? claro. Porque se llevó a sus hermanos para España y apoyada por Trina Padilla de Sanz y sus conexiones reales, pues pudo conectarse y pertenecer al Instituto Filarmónico de Madrid, estaba en el Ateneo cantando, en el Teatro Real, la recibieron en el Palacio Real, o sea, y allí un profesor de canto italiano se deslumbró con su voz, hizo gira. Entonces, es como que decirle a Malita, pues, Sí, pero es una falta de respeto. Es hizo. realmente una falta de respeto. Sí, pero bueno, así que ahí está Amalia, Amalia Paoli, que hemos recuperado también. Y el ensayo, ya dije que escrito por Yara, y las otras dos, y por eso es Ah, que decimos que es España, ajá. son dos mujeres, una de ellas, madre e hija. La madre resulta que fundó en Mayagüez, Puerto Rico, como parte de los proyectos liberales conspirativos, podríamos decir, un colegio para señoritas, pero un colegio aconfesional, laico, que las quería preparar para tener profesiones. Y ese colegio existió en Mayagüez por varios años. Ella lo Sí. dirigió unos años y luego tuvo que regresarse a España, pero ahí en Mayagüez, mientras tuvo a sus dos hijos y uno de los hijos fue Sara, que eventualmente se convertiría en una pintora y estudiosa en la Academia San Fernando de Madrid. Entonces también son vidas, ¿verdad?, que rompen en un momento del 1884, todas estas mujeres, todas estaban en Puerto Rico. Amalia Ah, estaba en el Viejo San Juan, Ana Roque probablemente estaba en Aguadilla, Clementina estaba en Mayagüez con su hijita recién nacida Sara y Amalia estaba en Ponce dando clases de piano y así que es maravilloso, ¿verdad? Pensar todas estas mujeres despuntando en el ambiente cultural educativo de esa época, que tuvieron, como decíamos al principio, su reconocimiento en su momento, pero que luego desaparecen. O las desaparecen. Y es curioso porque, por ejemplo, Clementina, Amalia era hermana de Antonio Paoli, ¿verdad? Que también eventualmente ella lo introdujo al mundo de la música y él fue muy exitoso. Y Clementina era hermana de otro músico muy conocido que fue Isaac Albeniz. Y de hecho, mira, fue Clementina quien le enseñó piano a Isaac Albeniz. Y luego ellos en Madrid por algunos años daban recitales. Y fue imagínate. Albeniz, de los primeros conciertos que hizo fue en Cuba y en Puerto Rico. Así que, ¿verdad? Sí. Hay Eh, que hacer un rescate, ¿verdad? Y yo te felicito a ti y a todas las compañeras que colaboraron en este libro, a la Liga de Arte, a Marilu Carrasquillo. Y hay que continuar ese trabajo, Yamila. Yo sé que tú tienes mucha energía, muchas ganas de seguir haciéndolo. Me decías que se quedaron otras figuras muy importantes por investigar. Sigue, por lo que cuentas, una cosa lleva a la otra. Mira que lo claro, bonito de esto, ¿verdad? Que de momento hay gente que te dice, ah, mira. Aquí hay un documento que abunda en la misma dirección en la que tú te has dirigido en tu investigación. Y por eso hay que hacer un trabajo colectivo, ¿verdad? Y por eso es importante, repito, el trabajo de la Liga de Arte, sí, de todas estas quería, instituciones, ¿verdad? De todas las instituciones culturales. no, quería comentar que Hay que cuidar y proteger. nada de esto hubiera sido posible si la gestión, el entusiasmo, la apertura que tiene Marilu Carrasquillo como directora de la Liga de Arte. Sí. Eso es así. Luego, también el apoyo que por varios años, tanto en este libro como el otro que hicimos de Pioneras y Transgresoras, que cubre mujeres en las artes del siglo XX, la Fundación Humanidades de Puerto Rico, ¿verdad? Que, Ujú. que sin ello esto no hubiera sido posible.
Así claro, que, y claro, y todas las otras compañeras, tengo que decir que el ensayo de Clementina y Sara fue escrito por África Cabanilla y con mi colaboración. Así que claro. tuvimos la oportunidad de buscar archivos de primera mano y encontrarnos los parientes de Clementina. Así que fue maravilloso. Y Un trabajo bueno, de mucha dedicación, pero que da mucha satisfacción también. Y Benjamín, te agradezco tu atención y tu invitación. Sé que eres un gestor cultural al que muchas personas escuchan por la buena calidad de tus programas. Así que pues me siento muy honrada a tu invitación. ¿no? Y vamos a seguir hablando de estos temas y vamos a escuchar esa música y estamos comenzando. Así que muchísimas gracias y por favor no te detengas. Gracias, Benjamín. De energía, la que sea o las que sean, las sigas alimentando para que sigas haciendo tus aportaciones. Gracias a ti. Gracias.